Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio, Unidad Federal, en una semana como todas las semanas van requiriendo y adquiriendo un ritmo cada vez más vertiginoso. ¿Y por qué digo ritmo vertiginoso? Pensábamos que alcanzar la cima de la meta, no porque sea positivo o negativo, la cima era resolver el conflicto que se generó a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que pudo celebrarse con la anuencia o el acompañamiento de la oposición. Oposición que capitalizó este escenario. ¿Quién lo capitalizó? Y uno de ellos es Mauricio Macri, un expresidente que se fue con una imagen negativa altísima y ahora, como está viendo cómo se debilita el gobierno en esta confrontación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, Mauricio Macri, olvidando todo lo que realizó o dejó de hacer durante su gestión. Inclusive estoy olvidando quién contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero siendo muy crítico con la pelea interna que tiene el Frente de Todos. O sea, si lo queremos simplificar, había una canción muy antigua, que esto también marca la generación, ataja los penales sentado en una silla, porque realmente todas estas bombas que se han económicas, ¿no?, que se han generado a partir de la relación con el Fondo Monetario Internacional, los compromisos que habían que asumir este año por 19.000 millones de dólares, pareciera que eso no tiene envergadura, sino la envergadura es: consiguieron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo consiguió el gobierno gracias a mi partido, que se llama Juntos por el Cambio. Esta es la visión de Mauricio Macri y de alguna manera también le agrega en sus notas, dice, bueno, primero logramos sacar los vistos y considerandos. Los vistos y considerandos decían, muchachos, la gestión anterior contrajo una deuda que de dudoso origen o su destino se desconoce porque no se volcó a la actividad productiva. El segundo tema que menciona Mauricio Macri es que lograron un acuerdo gracias a Juntos por el Cambio, dato que es real, que es un hecho objetivo. Y el tercer punto que menciona, y esto sí uno comparte en términos jurídicos, que no vamos a aprobar lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, que es el plan de acción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y le conviene a Juntos por el Cambio no aprobar eso, porque Juntos por el Cambio, cuando es oposición, busca o promueve medidas más duras. Dice que este acuerdo fue insuficiente porque el gasto se debe controlar mucho más. Y ustedes saben las consecuencias que tienen en un contexto de pobreza y en un contexto de inflación. Pobreza o inflación, y cuando yo digo inflación, hoy vamos a tener en el estudio a Julián Libonati, director, uno de los integrantes de la consultora 3.0, donde él nos va a ratificar o no si la inflación, escuchen lo que le digo, de un tema económico pasa a ser un tema político. Y no es un dato menor. Yo diría, en el mundo, en Estados Unidos, cuando dijeron que la inflación era casi el 8% anual, era un gran escándalo en el propio Estados Unidos. Lo que está pasando con la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania. Hoy no nos vamos a hablar del tema, pero la semana que viene le prometo que vamos a traer especialistas, porque es muy triste la situación de lo que está pasando en esa guerra, pero vamos al contexto económico. Contexto económico que se multiplica y gravita lo que está pasando en materia inflacionaria. ¿Y por qué gravita? Porque en nuestro país existe la cultura de la remarcación. En esta cultura de la remarcación la tienen todos, no solamente las tienen las grandes multinacionales. Por más no se sientan ofendidos, pero el verdulero también, cuando vas a comprar, tiene la cultura de remarcación. Cuando le dicen, compra ahora porque dentro de 2 días va a aumentar un 20%, compra ahora y te vende con ese 20% más. Y esta práctica la hicieron los grandes grupos económicos concentrados, con lo cual el gobierno está buscando retrotraer los precios. Retrotraer los precios de un acuerdo que buscó establecer un fondo compensador. Fondo compensador que le vamos a preguntar y que tiene un estabilizador y que tiene el carácter de transitorio. Que vamos a preguntar al economista Leonardo Anzalone. Bueno, todo esto lo que nos está marcando que el gobierno en este momento está en una situación muy compleja.
muy compleja y con un dato, fíjense, en este escenario que parece o que plantea una cuota negativa, obviamente con los efectos de la guerra, esta cuota negativa se va a prolongar, no sabemos cuánto tiempo, se va a extender, aumento de costo de combustible, el tema de los insumos y lo que genera, ¿no? La psicosis que genera nuestro país. Lo llamaban en economía el componente financiero implícito. O sea, te recargo por las dudas y si no por si acaso, pero siempre te recargo, ¿no? Y esto es una cultura que se dio durante años. Y cierro con este tema, señores, parece que la inflación dejó de ser un tema económico para transformarse en un tema político. En instantes, acá vamos a tener a los entrevistados. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de toda la actualidad laboral, toda la actualidad gremial. ¿Qué es lo que le preocupa a los trabajadores en este contexto? No te lo pierdas, quédate con nosotros. Bueno, lo planteamos en la apertura del programa. Vamos a hacer un abordaje primero desde lo político, lo referido a la crisis que hay en el gobierno. Y después vamos a hablar de lo económico, un abordaje también político y económico. Julián Libonati, Leo Anzalone, muchas gracias a ambos por estar acá en el programa. Gracias a vos, Gustavo. Bueno, vamos a empezar por lo político. Si me podés esperar un poquitito. Por supuesto. ¿Sí? Parecía que la cresta del conflicto era el Fondo Monetario Internacional. Nos íbamos a relajar una vez que se llegue al acuerdo. Ya con Leo Anzalone lo hemos hablado en varias oportunidades. El tema del default y demás. Y el tema del default también está atado a la gobernabilidad. Pero lo dejamos para otro capítulo. Pero bueno, ahora los medios y la oposición se hacen eco, y algunos obviamente lo festejan, la crisis comunicacional o de gestión o de affecto societatis, y vamos a tratar de aplicar un término jurídico que hay entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, Cristina y Alberto. Bueno, justamente si leemos los diarios y vemos los portales de internet, vemos un volumen de conflictividad dentro de la coalición de gobiernos muy importante. Ahora, los datos que nosotros tenemos desde la opinión pública, a partir de encuestas y grupos focales, es que el universo de gente que apoya al gobierno nacional permanece intacto desde noviembre. O sea, a pesar de la crisis... A pesar de la crisis, a pesar de la conflictividad, en nuestras encuestas, en nuestros grupos focales, tenemos que entre el 35 al 40% de los argentinos continúa apoyando al gobierno nacional. Y no vimos una fluctuación negativa en esos volúmenes de apoyo y adhesión hacia el gobierno. Quiero interrumpirte porque tenés tanta información y la contás con tanta intensidad, pero uno dice, bueno, quiero poner un poquito de marcha atrás. Quiero poner un poquito de marcha atrás. A ver, con ese dato, o sea, hay mucho ruido, ¿sí? Hay mucho ruido. Tenemos el barco, la superficie y lo que pasa por abajo, ¿no? Entonces, el tema de las cartas cruzadas, el tema de la carta de los intelectuales que inclusive algunos aparecieron firmando en apoyo a Alberto, no voy a dar nombres, y firmando en apoyo... Algunos firmaron las dos. Las dos, exactamente, las dos cartas, ¿sí? Cristina, etcétera, etcétera. No te voy a meter ahora con la carta de Macri, que me parece realmente un oportunismo, que no sé si a la larga le juega en contra esa carta, más allá que aprovecha para su imagen tan resquebrajada poder volverla a reposicionar. Pero no obstante a todo ello, conserva, o sea, la gente que apoyó... La gente del electorado común, el que va a votar, el que tiene una mínima praxis política, todavía no estamos percibiendo que fluctúe negativamente en la adhesión hacia el gobierno nacional. Bien. Me parece que acá hay que interpretar qué es lo que está pasando desde el lado de la oferta, desde el lado de la coalición o por lo menos los que tienen las acciones de esa coalición. Es sencillamente un efecto de la pérdida de las elecciones. Hoy estamos viendo en esa conflictividad una discusión que se postergó luego de las elecciones. Pero no es un problema en específico hoy de la opinión pública. Entonces, segunda aseveración que estoy tomando acá, de la entrevista que te estoy haciendo, es la postergación, o sea, una discusión postergada de una fuerte derrota. Exactamente. Me parece que interpretando qué es lo que está sucediendo desde el lado de la oferta, tenemos que pensar que es más que nada una postergación de una discusión que no se dio en su momento. No se dio en noviembre, no se dio en diciembre, no se dio en enero. Bueno, ahora en marzo estamos teniendo esa diferencia a partir de un mal resultado electoral. Ahora, la pregunta que te hago a nivel político, sí, ya abordamos el tema económico y le damos participación a ambos.
digo tema político, ¿esto, como plantean algunos medios, se prende fuego? No necesariamente, no necesariamente se prende fuego desde el lado de la opinión pública. Nosotros no lo estamos percibiendo, en el sentido de que tenés todavía una coalición o un perfil duro que sostiene al gobierno nacional de entre el 35 al 40%. Así que en la medida que se mantenga esos volúmenes de adhesión, no debería haber una situación de prenderse fuego. Sí me parece, y lo sorprendente va a ser, es que van a emerger nuevos liderazgos de cara al 2023. Los libertarios ya tienen la ficha liderazgos marcada. inesperados. De hecho, los libertarios hoy están teniendo cerca de 20 puntos de intención de voto, que cambia el escenario sociopolítico de la Argentina. Esas van a ser las sorpresas más que una explosión desde el lado de la opinión pública, me parece. O sea que podemos decir que del bipartidismo, las próximas elecciones, antes de la presidencial, en la presidencial es otro cantar. Antes de la presidencial puede haber tripartidismo. Muy probablemente vamos a estar en un escenario de multipartidismo o dos grandes coaliciones. Pero con números fuertes, hablo, con números importantes. Sí, con números de cercanos al 20-30%. Es muy probable que eso suceda. Que hayan tres, que sea una mesa de tres más que una mesa de dos. Esa mesa de tres, la izquierda siempre queda ahí en esos guarismos tan bajos al día de hoy. La izquierda va a quedar, o por lo menos el posicionamiento actual de la izquierda es tomar los votos que el oficialismo no puede, o no pudo, o no supo contener. Y son votos que suelen activarse la semana previa a las elecciones. Hoy cuando medimos a la izquierda tiene no más de 1 o 2 puntos de intención de voto. Probablemente suba y probablemente eso suceda en la semana previa a las elecciones. Bien, clarísimo. Bueno, pasemos al tema económico. ¿Podés aseverar que la inflación pasó a ser un tema político? Ahí hay grandes novedades. Ahí hay grandes novedades porque en una encuesta que estamos cerrando esta semana, los resultados que nos está dando es que hoy 50% de los bonaerenses, en ese caso, está percibiendo que la inflación es el principal problema del país. Esto es un cambio sustancial y significativo respecto de mediciones anteriores, que era 1/3 de los argentinos percibía que la inflación era el principal problema del país. En términos interpretativos quiere decir que hoy la inflación es, además de un problema económico, que lo vemos todos los días en el supermercado, cuando vamos a las compras, sino también en términos políticos, porque el gobierno nacional lo puso en agenda. El presidente Alberto Fernández puso en agenda el tema de inflación. Y antes de pasar con Leo, la pregunta, yo te lo digo como profesional en ciencias económicas, obviamente, la historia de la inflación en la República Argentina, pero con esto no pretendo que la gente lo internalice. Generalmente la gente lo relaciona con quien está gobernando. Macri no manejó bien la inflación, pagó las consecuencias. Justamente. Bueno, ahora la gente internaliza que, muchachos, gobierno y oposición, pónganse de acuerdo en el abordaje de la inflación, porque si no, no salimos nunca, o todavía la gente va al blanco y negro. Mira, te tiro un dato. Un 65% de los argentinos, cuando le preguntamos cuál es el principal o quién es el principal responsable o por qué se sucede la inflación, y el 65% de los argentinos dice que es por la emisión del gobierno nacional. Ahí hay un claro direccionamiento y posicionamiento de la opinión pública. Hay una gran mayoría que tiene una creencia de qué es lo que está pasando. El gobierno nacional, con esa creencia o con ese porcentaje de creencia, no puede salir a hacer una guerra contra la inflación porque el chip de la opinión pública, el chip de los argentinos está en otra película, en otro registro. Es una culpa, o mayoritariamente se percibe que es culpa del gobierno nacional y el Banco Central a partir de la emisión. Pero el gobierno anterior es no emisión y 54% de inflación. Bueno, en los últimos 2 años hubo cambios en la opinión pública. Yo diría que hace 2 años había mitad y mitad. Mitad que creía que era por especuladores de los comerciantes y empresarios. Hoy no tenemos esas proporciones. ¿Ah, no? Hoy decididamente se percibe que es un problema monetario la inflación desde la opinión pública. Entonces, el problema es salir a hablarle a la opinión pública con frases, interpretaciones que no tienen la cabeza. Por eso es casi como meterse en la boca del lobo. Hoy el gobierno nacional diciendo o combatiendo, dando inicio a una guerra contra la inflación. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ahora sí, les voy a pedir a ustedes si lo podemos tomar ahora Leo Anzalone. Leo, bueno, contanos un poco, bueno, inflación. Hagamos lo siguiente, vayamos a las medidas que está intentando implementar el gobierno. O sea, lo peor es no hacer nada. El segundo punto, en la historia de la República Argentina se probó todo, se probó también la no emisión.
Así que si tengo que decir, con todo lo que se probó, ninguna funcionó, ¿no? Sí. Y ahora vamos de nuevo. Bueno, el gobierno retoma precios máximos, hizo un fondo estabilizador, a veces la gente se confunde, con productos industriales de la soja, pero que ese dinero, esa platita, esos 350 millones de dólares de las retenciones, se usa para estabilizar el precio del trigo en los fideos y en la harina. A partir de ahí que te dice este intro que la gente lo viene escuchando, contanos un poco, bueno, las medidas y los pasos a seguir. Bueno, es fundamental, digo, lo más importante es esto que vos acabás de decir, Gustavo. Por lo menos es lo que tenemos claro que va a ocurrir. Durante estos días se fueron lanzando y se van a seguir lanzando distintas medidas en ese sentido. Pero yo quiero volver a lo que hablaban antes. Para mí es central que en la cabeza del presidente se entienda la inflación como un problema político. Lo hemos charlado muchas veces. En estos 2 años, cuando vos me preguntabas, Gustavo, bueno, Leo, ¿qué pasa con los precios o el tipo de cambio y qué sé yo? Yo te decía, mirá, a grandes rasgos, no hay razones macroeconómicas para que el dólar vuele o que haya aumentos de un mes al otro del 5 o 10%. ¿Seguro? Vos agarrabas lo que nos enseñan a nosotros los economistas en la facultad y no veías razones para que eso ocurra. ¿Por qué entonces tuviste el año pasado inflación muy alta? Bueno, básicamente porque la inflación es un problema político en la Argentina, no solamente económico. Entonces, que en la cabeza del presidente se entienda y se verbalice que o la inflación la combatimos entre todos o esto no va a tener futuro, me parece muy importante. A partir de ahí, bueno, las medidas deben ser, es cierto lo que vos decís, no somos muy creativos en función de nuevas políticas que vayan contra... Pero quiero aclarar, quiero interrumpirte, discúlpame, ¿no? No lo digo por este gobierno, lo digo por la totalidad de los gobiernos que yo viví en la democracia. Pero inclusive, voy más allá, digo, nosotros no somos muy creativos y el mundo no es muy creativo. El mundo está haciendo lo que está haciendo Argentina. Digo, todos los países no. La gran mayoría de los países de Europa del Este están tomando medidas como las de Argentina en función de las retenciones. O sea, es que Europa del Este es, lo vimos en Rusia y Ucrania, grandes exportadores de commodities, de alimenticias. Hay problemas en Italia, hay problemas en Francia, y el mundo toma estas medidas en momentos de inflación récord. Me parece que bueno, nosotros tenemos otro componente que tiene que ver con el político. Entonces, si nosotros, lo que creo es que si nosotros no entendemos que la inflación nos afecta a todos, nos hace mal a todos, va a ser muy difícil superar este problema. Creo que la inflación tiene que ser, pongámosle, como la AUH. Me refiero a una política de Estado. Tenemos que tener muy claro cuáles son las razones y cómo atacar cada una de esas razones. Pero, sin embargo, discúlpame, te interrumpo nuevamente. Sin embargo, el gobierno de oposición, o por lo menos será ante el público. Y quiero decir porque como periodista, off the record, te dicen cosas que en público no la dicen. O pones 2 economistas y off the record están lo más bien y se prenden las luces del estudio y plantean puntos y contrapuntos y demás. Ninguno logró, con distintas políticas, resolver el problema y parece que uno le promueve la solución. O de pronto quien ha estado en este programa y en otros, Martín Tetaz, que sale con la maquinita, disparando billetes, tratando de justificar la emisión, como vos fijate cómo con un mecanismo visual como la maquinita así, de pronto tenemos en la opinión pública lo que está diciendo ahí Julián. Déjame decirte 2 cosas que, insisto, lamento a la academia y a mis colegas, lo tiene que ver con la política. Es un momento muy... lo iba a decir en latín, pero no. Es un momento muy feo para hacer política, porque la discusión política es muy berreta. Sí. Entonces, esto que vos decís, digo, nadie duda... Pero ahí la gente comparte, el público comparte. Bueno, pero... Que la discusión es berreta. Pero vos fíjate, Raúl Timerman presentaba la encuesta de ustedes, la encuesta que daba en la opinión pública que la inflación es el mayor problema y que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Recuerdo que le escribí a Raúl, le digo, Raúl, mirá, te voy a pasar estos datos, que lo hicimos nosotros desde el CEPEC, pero son los datos del Banco Central, que demuestran que el año pasado el déficit fiscal cayó a la mitad. No, cayó a la mitad. Y que la base monetaria, que es la cantidad de billetes y pesos... La maquinita, discúlpame, la maquinita que hizo Martín Tetaz... Exacto. ¿sí? La maquinita, bueno, la base monetaria, ¿qué pasa? Cayó 10% en términos reales. En términos reales comparado con la pandemia. No. O sea, claro, del 2021 al 2020. Sí. Vos tuviste el año pasado
una emisión monetaria que creció 40%. Sí. La comparación es la inflación, fue 50. Sí. 50-40 tenés un 10%, hay una caída de la base monetaria del 10%. Los otros agregados monetarios también cayeron. Entonces digo, para ¿Qué resumir, otros agregados cayeron? el M2, el M2 transaccional, el M3, digo... No, dígame, decirle pero a la gente que es el M2. Básicamente tiene que ver con la cantidad de moneda Sí. que hay en la calle. En algunos se toma Sí, una que cosa... están en los bancos, que están en poder de los zorristas. Entonces, sí, pero para que no. Por eso, no pero llenar- digo, el déficit cayó a la mitad y la cantidad de plata que hay en la calle también cayó fuerte. Entonces, ahí el problema es que también tiene que ver con la inflación, la mala comunicación de la política económica. Digo, yo no puedo creer como no hay nadie del Ministerio de Economía o del Banco Central haciendo como hacía el presidente, ¿te acordás que tenía las filminas? Sí. Mostrando, muchachos, la inflación puede tener un montón de causas. Ahora, en Argentina, la emisión monetaria y el déficit fiscal no explica el 100% de inflación y mostrás un gráfico que vos ves que la línea va para abajo. ¿Influye la emisión monetaria? Sin duda. Digo, tampoco me paso del otro lado y voy a creer que es inocua la emisión monetaria. Pero en Argentina, el Banco Central no está abierto 24/7, 24 horas imprimiendo. Entonces, es una mentira. Entiendo que para que cambie eso en la opinión pública, lo que tiene que cambiar es la comunicación de la política económica. Bueno, entonces vamos a la comunicación. Julio, Ahí hay un problema, porque imagínate si hoy desde el gobierno nacional se parte con una discursividad, un discurso de combate directo a la inflación en el sentido de una guerra, y el estatus de la opinión pública es este que veníamos hablando. ¿Cuál va a ser la repercusión política de esa enunciación? No va a resultar verosímil. No va a resultar verosímil porque no hay verosimilitud en la palabra oficial en el marco de la inflación. Hoy el gobierno nacional, si tiene que hablar de economía, su leitmotiv, o por lo menos lo que prometió en campaña, hablando de la comunicación, es activar la economía, aprender la economía, no hablar de la inflación. Lo capitalizó Mauricio Macri con los asados. Querían regalar asados. Bueno, pero... Porque el gobierno dijo, dentro de la pirámide nutricional, quiero que vuelvas a comer proteína, carne y demás. Bueno, salieron a pegarle por ahí a alguien que no tiene la autoridad moral para salir a pegar. La ¿no? promesa electoral o el contrato electoral sustancial del gobierno nacional fue activar la economía, Sí. mayor actividad económica. Sí, sí, sí. Y de hecho debería comunicar o referirse sobre eso. Pero disculpan, pero ahí bien, debe de comunicarlo, él dice comunica mal. Si yo te tomo en temas de actividad económica, paso de este lado y te voy a decir que la actividad económica Por supuesto. creció. Bueno, de hecho, Creció. el día lunes, el ministro Matías Culfas, que anuncia lo del fondo estabilizador del trigo, Sí. para mí, él es protagonista de una de las mejores piezas de comunicación del gobierno. En su conferencia, cuando explicaba cómo funcionaba el trigo, en el medio, como si abriera un paréntesis, empezó a decir, en el 2021 creció la actividad económica, creció la actividad industrial, creció la construcción, creció el empleo. Eso hay que repetirlo. Bueno, Digo, es ahí central está explicarle a la gente, porque yo lo que veo es que hay un autoflagelamiento absoluto del gobierno, con caras tristes, como que estamos cargando con una cosa muy pesada, y la realidad es que vos ves los números, te sacaste de encima la deuda con los acreedores privados, te sacaste la deuda de Macri con el Fondo Monetario, ves los números de la economía argentina voló el año pasado, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Ahí, te tomo esos datos y van a decir, bueno, acá está cámara, tomo esos datos y esos datos están relacionados con datos. Vamos a las personas. Si voy a hablar de la actividad gremial, vamos a suponer una paritaria que le empata a la inflación. Miren lo que le digo a ambos. Una paritaria que le empata. ¿Cuándo le empata? Le empata 4 meses atrás. Mientras tanto, el trabajador perdió poder adquisitivo. Bueno, justamente eso es una de las grandes interrogantes nuestra de la opinión pública, que no es elástica la relación entre actividad económica, que los datos económicos dicen que hay fuerte crecimiento, con los datos de la opinión pública. Nosotros no estamos registrando desde noviembre pasado ningún crecimiento sustancial de ninguno de los indicadores de opinión pública y posicionamiento político del gobierno nacional. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando la teoría de la opinión pública es que está íntimamente correlacionado? Que no visibiliza esa recuperación económica. Algo está pasando. Bueno, uno de los temas que yo podría decir, a ver si vos me lo podés eventualmente contradecir, por ejemplo, peor los que no estamos
gremializado, quiere decir que no hay alguien que tenés que ir el día a día para, ¿puedo actualizar algo? O sea, en tus honorarios profesionales y demás, peor. Pero vamos a la actividad, repito el tema de un gremio que cierra paritaria, se junta el sector trabajador, el sector empresario y acuerdan, suponete que acuerdan empatar, le empatan a la inflación tarde, mientras tanto perdieron guita, o sea, tuvieron siempre varios meses por debajo, menos poder de compra. ¿Y dónde está la recuperación económica? Y porque para empatarle me hiciste pedalear 4 meses. No, está clarísimo. Hay un problema en todo este esquema que es si la discursividad política pública del gobierno nacional sigue estando vinculado a la inflación, se van a hacer goles en contra, por así decirlo. Bien. ¿Por qué? Porque es un tema o son temas con una sensibilidad que maneja la oposición. Entonces, debería salir de ese esquema discursivo. Bien. Hagamos lo siguiente, yo le propongo a ambos, ¿sí? Vamos a un pequeño corte, ¿sí? Se quedan y hacemos un cierre con una conclusión. Cada uno cómo está viendo la perspectiva económica de acá en adelante y cómo estás viendo, bueno, este escenario político y también de comunicación política. Genial. Vamos. Bueno, continuamos acá en Unidad Federal. Para los que se incorporan ahora al programa, a la pantalla del televisor, nos estamos hablando con Julián Libonati, de este lado, de todos los problemas que hay en comunicación política, los problemas que hay entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y Alberto, cómo la inflación se transformó en un eje político, más allá de lo económico, y con Leonardo Anzalone estamos hablando, bueno, de las propuestas que hace el gobierno. ¿Por qué no van de la mano el tema de la recuperación de la actividad económica con que la gente todavía no lo visibiliza? Y bueno, ni hablar con la especulación que tienen ciertos grupos económicos de actualizar los precios porque tienen esa facilidad, ¿sí? Bueno, vamos a un cierre para ambos. Bueno, ¿cómo podés ver como resumen de acá en adelante qué es lo que tiene que rever primero? La crisis entre Alberto y Cristina. Escenario 1. Si esto no es que se resuelva, pero que se calmen las aguas, no estoy pidiendo resolución. O si no se calman las aguas y sigue otra semana más, semana tras semana, cruzándose cartas. ¿Cómo visibilizás a nivel político qué puede pasar al gobierno? Yo creo que ahí lo primero que tiene que pasar es que Alberto Fernández se dé cuenta que tiene votos, o por lo menos la línea oficial del gobierno nacional tiene votos, sí, que no es solamente un gestor de votos ajenos, que de hecho todas las encuestas que realizamos nos dice que Alberto Fernández tiene un volumen importante de votos, conserva un volumen importante de votos. Entonces, en la medida de que se internalice que es un gobierno que tiene cierto apoyo, que no es un apoyo mayoritario... O sea, las encuestas de ustedes le da... Yo voy a retransmitir esto. Tus palabras... Con las palabras que utilizó una diputada despectivamente contra el presidente de la Nación. Hoy es mitad y mitad. Hoy si hubiera reparto de acciones es mitad y mitad. ¿Sí? Cuando no era así, obviamente con otro volumen, con otra torta, en el año 2019. Pero hoy si hubiera algún tipo de paso, muy probablemente sería una situación de empate o más equivalente. Pero o sea, ustedes de la encuestadora, que lo han publicado en todos los medios, o sea, la gente no visibiliza como gestor de los votos ajenos. No. O sea, no está en tensión eso. Sí se asume que si hubiera algún tipo de elección, la mitad de los votantes del Frente de Todos votaría por Alberto Fernández, la otra mitad por Cristina Fernández de Kirchner. Cuando no era esa distribución hace un tiempo atrás y claramente la accionista mayoritaria era Cristina de Kirchner. O sea, para cerrar, dentro de los que apoyan al gobierno nacional, como que aumentó la participación de Alberto Fernández. Exactamente, hay una parte sustancial de apoyo hacia Alberto Fernández. En la medida que se internaliza que existe ese contorno a la opinión pública, me parece que el gobierno nacional tiene mayor capacidad de ejecución, de plantear temas en la agenda pública, porque tiene votos. Tengo una pregunta, y justo tengo que cerrar con lo económico, que ya tenemos el bloque de actualidad laboral y gremial. Pero, a ver, no lo tenía previsto esto. Sabemos, off the record, se apagan las luces y todos dicen, y gana la oposición en las próximas elecciones. Sí, eso es muy probable. ¿Vos lo estás, en las encuestas está saliendo? Eso es muy probable. Hoy entre un 60 y un 65% va a votar o tiene pensado votar oposición. Oposición. Exactamente. Dentro de lo que hablamos antes, que pueden ser 3 fuerzas. Y van a haber 2 fuerzas opositoras. Sí, 2 fuerzas opositoras. Exactamente. Pero hay en el...
Todavía, obviamente, estamos hablando... Falta mucho. Falta mucho, cambia todo. Mucho, pero muy probablemente haya dos fuerzas y mayor impulso para las opciones duras de cada de esas fuerzas opositoras. O sea que las versiones... las versiones es muy probable. Sí, la versión halcón es una versión que camina. Exactamente. Entonces la grieta va a estar muy dura. Sí, hay que ver cómo se posicionan cada uno de ellos. ¿Y cómo reacciona la gente ante ese mensaje? Cierre económico. No, a ver, básicamente el gobierno acaba de sacarse de encima la mochila más grande que tenía, que es la del Fondo Monetario. 4 años y medio sin realizar ningún pago, hasta después, desde el 26 hasta el 34 pagando. Digo, se sacó un problema enorme. Yo sí veo muy bien, muy positivo que se entienda la inflación como un problema estructural y central de nuestra economía. Y en pos de... Yo no soy analista de opinión pública, pero digo, Perón decía que el órgano más sensible es el bolsillo. Sí. Me parece que si Argentina puede explicar primero que el mundo está en una alta inflación y que este año va a ser de alta inflación, y se cumple la premisa del año pasado, que los salarios le ganan efectivamente a la inflación, y seguimos generando empleo como el año pasado y vamos a tener un empleo cercano al 7%, me parece que eso le da muchas chances al gobierno. En síntesis, bueno, vamos a decir, el primer trimestre sabemos que no es No, el primer semestre va a ser desastroso. Bueno, el primer desastroso. Sí, yo dije no positivo, dijiste desastroso. No, el primer semestre va a ser muy duro por la inflación, básicamente. Bien. Pero vos lo que estás... visual, o sea, si yo veo los datos de actividad económica, actividad industrial, hago encuestas y demás y pregunto, y generación de empleo, Gustavo. Quise decir entrevistas. Hago entrevistas y la gente dice, sí, la actividad económica está creciendo. No, y se ve, y el verano hubo la temporada fue muy buena. La temporada fue buena, obvio. Digo, se está generando hubo consumo, vos vas a los restaurantes. Hasta ahora. Pero hay gente, ¿sí? Sí, ahora volviste a abrir la negociación del salario mínimo. Eso lo que hace es, se pone a discutir las paritarias de vuelta. Por eso digo que la premisa de que los salarios le ganen la inflación es fundamental, no por la retórica gubernamental, sino por la actividad económica. Me parece que eso se empieza a acomodar. Veo muy bien esto que te decía, el diagnóstico de hacernos cargo de la inflación, digo, que el gobierno se haga cargo de la inflación, me parece fundamental para empezar a arreglarla. ¿Por qué? Porque Macri perdió las elecciones, entre otras cosas, teniendo esta inflación. Sí, aparte la subestimó. Y la subestimó. Entonces me parece que eso le da perspectivas al gobierno, así que yo soy mucho más optimista acá que el compañero. Bueno, muy bien, señores, vamos a un pequeño corte, quédate con nosotros, que ahora sí vamos a hablar de toda la actualidad gremial. Bueno, lo prometimos en la apertura del programa, vamos a hablar de temas que hacen a la actualidad laboral, a la actualidad gremial. Y le voy presentando a Martín Farías, que por primera vez lo tenemos acá en estudio. Martín, muchas gracias por venir acá al programa, a piso, ¿no? Algo tan importante, poder verse los rostros cuando hacíamos las entrevistas por Zoom durante la pandemia. Sí, tal cual. Un placer estar acá en el programa de los trabajadores y bueno, que sea presencial, doblemente satisfactorio. Hablando de presencialidad, y ya estamos pasando con Rodolfo Martínez, estuvieron de manera presencial en Cuesta Blanca, ¿no? Así es. Fue la segunda reunión presencial de la nueva gestión, donde, bueno, desde la conducción nacional, el compañero Sergio Haddad, el secretario general, brindó las propuestas de trabajo que tiene para lo que va a durar nuestro mandato, que es 2021-2025. Así que, bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí, digamos, ponerle punto de largada a esta gestión. Bien. Ustedes lo leyeron en el Zócalo, Martín Farías es secretario de Relaciones Institucionales a nivel nacional y secretario general en Bahía Blanca. Y ahora sí, Rodolfo Martínez, secretario de Prensa, Difusión, Cultura, Capacitación. Bueno, muchos temas, muchos desafíos, Rodolfo. Cuesta Blanca, un saldo positivo. Y ahora vamos a ver las imágenes, si te parece. ¿Cómo ¿Sí? no? Bueno, contanos un poco de Cuesta Blanca. Sí, mira, lo que sucedió en esta reunión... Bien aclaraba Martín, que es la segunda reunión, esta es la primera del año. Sí. Fue, la verdad, que muy positiva, como vienen siendo, después de la primera, y cada vez se está fortaleciendo más lo que viene para adelante, ¿no? Bien. Realmente, o sea, lo que propuso Sergio, que en un rato lo vamos a hablar, fue algo muy positivo y la verdad que estaban
todos los compañeros muy Motivados. conformes y motivados, sí. Le voy a pedir al señor director si podemos ver como final, así nos van comentando ambos un poco, a ver si podemos como final la foto. Ahí lo tenemos, bueno, a ver, vamos a ver a cada uno si podemos tener la foto. Bueno, son los secretarios generales de las distintas regiones. Acá, obviamente, el secretario de Chaco, de Salta y a su vez adjunto, ¿no es cierto? Exacto. De la federación. Bien, continuamos. A ver, contanos un poco. Acá lo tenemos a Marcelo A Marcelo Padín. Sí. Sergio Haddad, Graciela Duinen. Bien. Con Sergio Haddad, Gustavo Rossi, el secretario gremial. Sí. Ahí lo tenemos. Miguel Castro, tesorero. Bien. Marta Sugasti, secretaria de actas. Se los ve ahí, ahí vemos la mesa integral. A ver, sí. Martín, contanos un poco. Esta mesa representa mucho para ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Como todos sabrán, la federación nuestra se compone por todas las provincias, por las filiales de todas las provincias, sumadas las 9 filiales de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, en esta tuvimos la oportunidad de juntarnos, de hacer una reunión bien federal. Por ahí nos faltó la presencia del compañero de Jujuy, del secretario general de Jujuy, que tuvo un problemita de salud. Pero en definitiva estuvieron representadas todas las provincias. Y bueno, y eso es lo bueno que tiene la federación, ¿no? La FATFA, de poder nutrirnos de la realidad que se vive en cada región, ya sea el NEA, Cuyo, el sur, la Patagonia. Y bueno, desde ese punto lograr concluir en acciones concretas para llevar adelante, ¿no? Bien, si les propongo algo, porque ella dijo acá, Rodolfo, que ibas a adelantar, bueno, acciones concretas de trabajar para adelante, ¿qué temas se tocaron? Y mira, la propuesta es estar, como dice la palabra, unidad, fortalecer más la unidad y seguir encarando todo lo que viene hacia adelante con, digamos, la propuesta que siempre dijo Sergio, ¿no? Que es crecer en cada filial a cada secretario general y su comisión directiva para también a futuro pensar en nuevas caras dentro de la federación. O sea, la renovación. Bueno, hablando de renovación, yo te he conocido a vos cuando no eras secretario general y bueno, contanos un poco tu trayectoria dentro de la actividad gremial en la federación y en el gremio de Bahía Blanca. Bien, bueno, como vos lo decís, nosotros empezamos desde abajo, como casi toda la mayoría de los trabajadores, en este caso de farmacia, siendo un delegado de base, participando como militante dentro del sindicato, involucrándome en la vida sindical y bueno, haciendo las cosas lo mejor posible, que eso fue lo que considero yo que es lo que nos posicionó en el lugar donde estamos, ¿no? Bien. Es siempre válido aclarar que el sindicalismo, muchas veces una palabra mala para alguna parte de la sociedad, tiene su democracia, donde sus propios trabajadores eligen a sus dirigentes, donde hay que hacer un trabajo prolijo para Martín, que eso suceda. disculpame, te interrumpa y seguís vos con tu idea. Dijiste democracia acá, en el programa, a pedido de Rodolfo y demás. Todas las semanas entrevistamos a alguien que tiene elecciones en su jurisdicción. No sé, Chaco, recordadme las últimas, porque es tanto el dinamismo y la actividad democrática que hay, que obviamente en los medios de comunicación se trata de, o buscan distorsionarlo. Disculpa la interrupción, pero vale la aclaración, ¿no? No, por eso más que nada, porque a veces se ve como una cuestión mística dentro de lo sindical y está bueno que cada actividad, en este caso farmacia, aclare cuál es su realidad, ¿no? Yo asumí en el año 2019 como secretario general de la filial Bahía Blanca y asumí como secretario de Relaciones Institucionales ahora en el 2020 con el compañero Sergio Haddad como secretario general, ¿no? Así que bueno, eso también es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que se ha hecho desde la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Consideramos nosotros. Asumiste justo en plena pandemia. En plena pandemia. O sea, el desafío más grande en plena pandemia, me imagino, ¿no? Totalmente. La complejidad. Pero bueno, eso también conlleva que nos hayamos retrasado un poco en nuestros proyectos, ¿no? Porque el no poder juntarnos, no poder salir a visitar a los compañeros afiliados a la farmacia, bueno, eso también hizo que un poco se estancara como casi la mayoría de las actividades. Bien, Rodolfo,
y también Martín, bueno, escucharon parte del último bloque, tanto el analista político como el economista, veníamos ahí hablando, yo tratando de pararme en el medio, marcar los contrapuntos y demás. Uno de los temas que yo le mencionaba, vamos a plantear el escenario de aquel gremio que le empató a la inflación. No obstante haberle empatado a la inflación, el periodo hasta que se logra ese empate, el poder adquisitivo del salario pierde. Pero a ver, ustedes están en una actividad gremial y no se ríen porque mi actividad, que no hay gremio, donde cualquier actualización, no hay quien lo represente, se agrava esto. Y lo puedo agregar a los monotributistas, a distintas actividades, que esto defiende, como lo plantean ustedes, el derecho a estar representados, ¿o no? Totalmente. Sí, sabemos que el poder adquisitivo que hoy tiene el trabajador, estamos viendo que cada mes se está modificando, ¿no?, los precios en góndola, ¿no? Y eso recae también no solamente sobre el trabajador, sino también sobre aquellas personas que tienen un trabajo que no un trabajo digno, digamos, ¿no? Que sí, está claro. Está trabajando por changa o por lo que uno que no siempre vea que no tiene un sistema de salud, que no tiene actividades. Ustedes dijeron Cuesta Blanca, no le aclaramos a la gente, no, Sí. disculpame, pero les paso el aviso acá. Cuesta Blanca es un hotel que tiene el gremio para los afiliados y demás, que parte de la salud también son las vacaciones, la recreación, el turismo, ¿no? Exacto. Y bueno, y lo que bien aclarabas, ¿no?, de que, o sea, mes a mes uno va viendo que el poder adquisitivo, más allá de la pelea que se va haciendo, ¿no?, en cada reunión de paritaria, estamos viendo que los aumentos van alcanzando a la inflación o la supera, y estamos viendo que al mes siguiente ya estamos pensando a ver cómo podemos recuperar esa inflación que estamos perdiendo. En una inflación que estamos perdiendo, estamos hablando de un 5%. Sí, 4,7 fue el último mes. Este mes que viene se estima por arriba del 5. Y uno no puede estar pensando a ver qué va a pasar acá 3 meses. Tenemos que andar pensando mes a mes a ver qué es lo que va a suceder con la inflación. Y bueno, y sabemos que eso recae sobre el trabajador de farmacia. O sea, lo vemos en cada mensaje, ¿no?, que nos llegan, porque para ellos un aumento de 5.000 pesos, que es un aumento excelente, o un 6.500 que tuvimos en esta suma extraordinaria, más allá que no es mi área de hablarlo, pero bueno, vemos que recae sobre cada filial o cada sindicato de todo el país. Vemos que la gente piensa que es poca plata, pero bueno, sabemos que a la inflación que estamos teniendo es bastante, nos estamos acercando bastante, ¿no?, al porcentaje, digamos, de inflación mensual, ¿no? Martín, tu visión de lo que, de lo que está pasando. Sabemos que es un contexto difícil. El gobierno tenía un desafío. Quédense tranquilos, me voy a hacer cargo yo. El tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá no hubiésemos tenido deuda, número 1, con el fondo. Número 2, ojalá hubiésemos tenido reserva para no dejar que el fondo nos condicione, pero no teníamos reserva. O sea, el punto número 3, sí, realmente había un default, no sé si por tu edad, pero tal vez él y yo vivimos la hiperinflación de Alfonsín. ¿Sí? 200% en un mes hubo. ¿Sí? Y eso no solamente genera la caída de un presidente, sino genera la pauperización de toda la economía, de los trabajadores, ya cambian todas las reglas del juego. Entonces, en este contexto donde vemos que se cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, y de ahora en adelante, lo escuchamos al economista, bueno, ojalá que el segundo semestre, porque si va a acompañar datos de la industria, ha crecido la industria. Turismo, ustedes lo vieron, turismo, la costa tuvo gente, tuvo actividad económica. O sea, bueno, uno espera, bueno, que todo esto se vislumbre, que el derrame sea en todos los órdenes, en todas las actividades y en todas las personas, ¿no? A ver, una opinión de cada uno. Y yo, mira, te lo hago en una descripción gráfica. A ver, vamos, me gusta eso. Los salarios, como se suele decir muchas veces, van por escaleras y los precios por ascensor. Sí. Y esto no tiene una explicación lógica en este momento que estamos viendo como país. Sí. Porque no hemos tenido un aumento del dólar
exacerbado como para que se aplique en este tipo de aumentos. Y tampoco hubo una retracción de esos precios. O sea, hace un rato estábamos charlando en una charla ahí de compañeros, el tema de los neumáticos. Han aumentado el 100% y no tiene una explicación lógica, o más bien nosotros sabemos cuál es esa explicación y tiene que ver muchas veces con el empresario argentino, con las situaciones que se viven. Acá nunca pudimos creer o confiar en la libertad, en la competencia de precios como lo quiso imponer Macri. Cuando eso pasó, los empresarios se pusieron de acuerdo y los precios no paraban de subir. No paraban de subir. Eso no resultó y no va a resultar en nuestro país. Entonces hay que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que lo que se intentó hacer desde el gobierno, que es un control de precios, ha fracasado en cierta medida, ¿sí? Creo que si eso hubiese funcionado, no estaríamos hablando de una inflación disparatada, porque la verdad que vos escuchás al economista que estuvo antes o a cualquier otro economista y no te puede dar una explicación lógica de por qué hay insumos. Sí, está pasando lo que pasa. Sí, está claro. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes que eso es lo que nos está pasando como país y por ahí es un llamado también a ciertos sectores que imponen los precios y que lamentablemente el gobierno no le puede poner el cascabel al gato, como quien dice, ¿no? Capaz que falta un poco más de apoyo, de acuerdo político para que eso suceda. ¿Tu opinión? Mira, yo creo que acá, o sea, en algún momento viste que dicen que hay que poner mano dura, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que hay que pensar de ahora en más, porque si vemos que no hay resultado, tenemos que buscar una solución, porque más allá que el gobierno ponga voluntades, ponga condiciones a la parte empresarial, y siempre vemos que el que avanza siempre es el empresario. O sea, nosotros siempre retrocedemos. Y entonces yo creo que acá ¿Te puedo hay interrumpir? que... Sí. Dijiste muy bien eso, pero no tenemos que hacer una distinción del pyme y del grande, porque cuando menciona Martín Farías, cuando dice que los precios y son los poderes monopólicos, o sea, los formadores de precios. Porque sabemos muy bien en los sectores que, o sea, en farmacia el formador de precios es la industria. Es la industria. En alimentos, el formador de precios depende del rubro, pero en términos generales es el supermercadista que queda con un margen muy alto, las grandes cadenas concentradas, algunas alimenticias concentradas, se distribuye la torta, no tanto en la distribución, ¿no es cierto? Gustavo, cualquier televidente que nos esté mirando puede comprobarlo yendo a la farmacia, sí, con los medicamentos que han aumentado hasta un 200, un 300%. Y salarialmente eso no ha sucedido. Entonces, es como decís vos, o sea, los grandes formadores de precios... En este caso la industria. En este caso la industria. En el caso de la industria. Eso está claro. Sí, sí. Por eso, ¿quién es formador? Porque después tenemos como formadores de precios, hay otros sectores que intervienen todos. Por ejemplo, dicen, en el caso del aceite, en el caso de los derivados, vamos a hablar de los derivados del trigo, fideos, pan y demás, y bueno, vamos a actuar por este lado, pero hay que ver si los molinos también, que serían los distribuidores, serían el ejemplo, el molino sería el ejemplo o la similitud con la droguería, ¿no es cierto? Eso. Que de alguna manera demora y recarga los precios, ¿no? Qué complejo que es la telaraña de la inflación en nuestro país. Es que hoy estamos viviendo también el desabastecimiento, porque hay cosas que se fabrican acá y están demorando en la entrega, esperando a ver qué pasa el mañana. Y yo creo que acá falla los sectores donde tienen que trabajar sobre el tema de la economía, ayudar en la parte empresarial, en la parte donde los insumos, por qué faltan, por qué se remarca en distintos lugares los precios, por qué en un lado un precio, por qué en el otro lado otro precio. Yo creo que
acá hay que hacer un trabajo duro. O sea, duro en las medidas, ¿no? Porque no nos quedemos solamente en el dicho, sino en trabajarlo, ¿no? Porque por eso avanza, ¿no? Y aparte no tirar una medida 3 días antes y después ya te remarcaron todo bueno, ahí al 20%. Fue otro tema, ¿no? El error ¿Entendés? comunicacional, decir que hay una guerra. Entonces es como que, o sea, yo creo que ahí estamos fallando en esas cosas, ¿no? Más allá de que la reactivación existe, lo estamos viviendo porque en el área de lo que es farmacia estamos viendo un crecimiento importante, o sea, hay farmacias que están abriendo. O sea, nunca, o sea, más allá de que con la pandemia algunas pequeñas farmacias tuvieron que cerrar sus puertas, que sí, la vivimos, pero estamos viendo que ahora se está volviendo a abrir más farmacias. O sea, quiere decir que la reactivación está, pero el tema es controlar esos precios que hoy lo estamos viendo no solamente en un canal de televisión, sino lo estamos viendo cada vez que vamos a comprar algo. O sea, y bueno, y yo creo que falta eso, ¿no? Me parece que hay hay que poner un poco de fuerza en eso, ponerle un poco más de gente, no sé si son gente realmente con conocimiento o no, porque eso, o sea, es con el trabajo, uno va viendo si lo pueden llevar o no para adelante todas estas modificaciones. Y estamos a 1 año y medio de las elecciones. O sea, yo creo que es el momento de salir, creo que de acomodar, de reacomodar, sí. O de reposicionando, ¿no? La gestión del gobierno. Pero bueno, desde ya, muchísimas gracias. Un saludo final, por favor, a ambos, y cerramos el programa. No, bueno, yo agradecer el espacio, esta oportunidad que tenemos el espacio de expresarnos. Nosotros, si bien somos de la provincia de Buenos Aires, estamos en el interior, allá abajo, así que poder estar acá, expresarnos, que nos conozcan un poco, bueno, es digno de apreciar, y bueno, y también que los trabajadores de farmacia de todo el país sepan que contamos con este pequeño espacio para que nuestra actividad, no solamente gremial, sino también que estamos insertos en una sociedad donde muchas veces, vuelvo a repetir, el sindicalismo está mal mirado, y esto nos da la oportunidad de que conozcan un poco más de nosotros, de los dirigentes, de cómo llegamos, de qué actividad realizamos, de qué actividades realizan el resto de los sindicatos del país. Creo que para eso sirve este medio, y bueno, eso es gratificante. Bueno, un cierre. Bueno, agradecer a Martín por conocer el programa y poder tener la oportunidad de estar acá en el estudio. Y bueno, yo creo que hay grandes dirigentes dentro de la federación, que puede haber un cambio mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Agradecerle también al secretario general que nos da esta oportunidad de poder estar acá, y bueno, darle para adelante para aquellos trabajadores de farmacia que tanto nos necesitan y que estamos haciendo bien las cosas. Señores, vamos a un corte y hacemos el cierre del programa. Bueno, cerramos el programa el día de hoy. Tuvimos en el último bloque una rica charla, un intercambio de opiniones desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista de los trabajadores, qué es lo que está ocurriendo a nivel económico, qué es lo que está ocurriendo a nivel político. Y en la primera parte del programa lo tuvimos a Julián Libonati, director de la consultora 3.0, y Leonardo Anzalone, también director del CEPEC, un profesional, economista, que siempre nos da mucha información de lo que está pasando en la economía a nivel nacional y también a nivel internacional. Bueno, desde ya mi agradecimiento a todos ustedes, a las autoridades de la Federación, y después de hecho todos los agradecimientos, vamos a quien nos permite un cambio de look, todos los programas, y me refiero a Sastrería Windsor. Sastrería Windsor, una sastrería tradicional que tiene un espíritu joven, un espíritu moderno, que está ubicado en la calle Maipú 843. Tienen ahí las redes sociales, @Sastrería Windsor. También agradecemos el maquillaje a Paula Río Frío o Paula Johnson.
Señores, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Unidad Federal.